En el tema de religiones, si ya vieron que en la clase anterior les dije que no quería centrarme mucho en el religiones tal cual o alguna religión en particular, es porque creo que sería más importante que nos centráramos en todas estas religiones y la relación que han tenido con los derechos humanos y que esta relación no únicamente ha sido de un lado positivista como son en aportaciones, porque también en esta relación se han presentado dificultades y problemas. Las religiones en general tienden a considerar a todos los seres humanos, creyentes o no, como seres dependientes de su hacedor o creador y sometidos al plan que la divina providencia tiene sobre la humanidad. Carecen de autonomía en su modo de pensar y de actuar toda persona antes que ser humano con derechos y deberes. Pues somos pecadores ante los ojos de Dios y necesitamos redención. Pero para esto, pues antes se nos dice que debemos de arrepentirnos y convertirnos. La concepción antropológica entonces de las religiones pues suele ser pesimista y negativa. Agustín de Hipona extrema dicho pesimismo hasta considerar a la humanidad como masa damnata, lo que implica en buena lógica un fracaso en el plan del Dios creador y salvador. Conforme a esta concepción de Agustín de Hipona, pues el ser humano difícilmente puede ser portador de dignidad y sujeto de derechos, más bien lo es de deberes y obligaciones, expresados en los distintos códigos jurídicos y morales, religiosos en forma de prohibiciones, incluso de amenaza de castigo, no solo temporales, sino también eternos. Para que las religiones reconozcan a los seres humanos como sujetos de derecho, tienen que cambiar su concepción antropológica y como resultado de paradigma. De lo contrario, seguirán estando en las antípodas del paradigma de derechos humanos y oponiéndose de manera pertinaz a su formulación y a su ejercicio. El derecho divino se arroga una serie de características que lo diferencian del derecho humano y le sitúan por encima de este. La primera es su superioridad, ya que ha sido revelado por Dios y sus fuentes preceden en jerarquía a las disposiciones establecidas por el ser humano. Se cree que el derecho divino constituye la base y el límite del derecho humano. Sus contenidos son desarrollados por el legislador o intérprete humano. La segunda es la inmutabilidad en razón de su origen divino, una inmutabilidad que no puede ser absoluta, ya que los regímenes divinos se sitúan en historia y se adaptan a los cambios de la comunidad religiosa que ha de cumplirlos. Y la tercera es la plenitud, ya que posee todos los elementos necesarios para la consecución de sus fines. Lo que compete a la autoridad humana no es otra cosa que explicitar lo contenido en el derecho divino y sacar a la luz sus riquezas. La cuarta es la universalidad, que inicialmente se corresponde con el alcance universal de la revelación divina. Si bien en la práctica se limita a las personas de una determinada religión y en este sentido en una universalidad potencial. Una quinta característica en el caso del judaísmo, del cristianismo y del islam es que se trata de un derecho revelado, ya que el ser humano llega a conocerlo no por sí mismo, sino por medio de una revelación. La iniciativa, por lo tanto, pertenece a Dios. ¿Qué pasa entonces con el derecho natural? Según la tradición católica que logra su perfección teórica con Tomás de Aquino, a diferencia del derecho divino promulgado por Dios a través de su revelación a los seres humanos en la historia, el derecho natural, que también proviene de Dios, está inscrito en la creación y en la naturaleza humana, y a él puede acceder todo ser humano a través de la razón sin necesidad de una revelación especial. Los dos coinciden en su contenido. Se trata en ambos casos de un derecho inmutable y vinculante, el natural a todo el género humano, el divino a los fieles bautizados. Desde hace tiempo, la noción misma de derecho natural ha sido puesta en cuestión tanto desde el punto de vista filosófico y teológico como del histórico y jurídico, dentro y fuera de las religiones. Si la doctrina de John Locke constituye la combinación del derecho natural moderno, la filosofía de Kant pues representa su más radical cuestionamiento. El filósofo transforma el derecho y la ley naturales en un derecho y una ley racional que dejaban de ser naturales. En algunos sectores del judaísmo, el problema del derecho natural se plantea de forma similar a la teoría cristiana clásica, aunque con diferencia de matiz.
La doctrina judía defiende que hasta la revelación de Yahvé a Moisés, la humanidad se rigió por los preceptos que Dios da primero a Adán y después a Noé. No blasfemar, no caer en la idolatría, no matar, no robar, no caer en la inmoralidad, eh, no cometer por parte alguna cortada a un animal vivo, constituir tribunales para administrar la justicia. Son preceptos que se caracterizan por la universalidad, inmutabilidad y obligatoriedad para todos los seres humanos. En el monte Sinaí, Dios le revela a Moisés y le entrega las tablas de la ley que rigen para los judíos. Cabe reconocer, no obstante, que la tendencia en ver los preceptos dados por Dios a Noé, un asunto de derecho natural, no tiene mucha cabida en el mundo judío. No podemos desconocer los intensos y profundos debates filosóficos y teológicos producidos en el Islam en torno a la relación entre razón y revelación, sobre todo durante la época del esplendor del pensamiento musulmán, con una influencia muy importante en la filosofía y teología occidental. Es el caso de Averroes, que defendía la reconciliación de la filosofía y la teología y el gran servicio que la razón podría prestar a la fe. Hoy, sin embargo, la influencia de este filósofo medieval en el pensamiento musulmán resulta escasa. En el Islam actual, pues predomina la tendencia a absorber la razón en la revelación y el derecho natural en el derecho divino. Para los musulmanes, los propios principios de la ley superior en la tradición católica, que se llama natural, para ellos se encuentran en el Corán. ¿Vale? Ahora, las religiones tienden también a establecer diferencias entre los seres humanos en función de las creencias, diferencias que a las postre desembocan en desigualdad y generan procesos de discriminación y exclusión. Se distinguen entre creyentes de la propia religión y creyentes de las otras religiones. Los primeros, pues, son considerados elegidos por Dios y gozan de todos los privilegios que la divinidad tiene reservado a sus fieles, tanto en esta vida como en la postrera. Los miembros de otras religiones pues son tenidos por inferiores y son objetos de castigo tanto en esta vida como en la futura. Y esto se intenta justificar en una revelación divina dirigida a un pueblo, a una comunidad, a un grupo humano. Al final, la fundación pues se basa en el acto arbitrario de Dios en quienes creen. Otra tendencia de las reelecciones es establecer rígidas jerarquías en su seno entre las autoridades que representan a Dios y reciben de él el poder, y los fieles creyentes que deben acatar sumisamente y poner en práctica de manera escrupulosa las directrices emanadas de lo alto y transmitidas a través de los mediadores. Los primeros gozan de todos los derechos, para los segundos todos son severes, y esto se considera una institución divina. Un ejemplo de esta tendencia pues se encuentra en la Iglesia Católica, que funciona como una organización con una nítida diferencia entre jerarquía y pueblo cristiano, clérigos y laicos, iglesia docente, iglesia discente, o por decirlo con el símil tan repetido o muy poco afortunado en los documentos eclesiásticos entre pastores y rebaños. Hasta el Concilio del Vaticano II, los papas han definido a la Iglesia como una sociedad desigual. La desigualdad no se considera una desviación a corregir, sino que pertenecía a la misma estructura eclesial. Más aún, dicen o decían, que era voluntad de Dios que así sea y se corresponde en el acto de la institución de la Iglesia por parte de la Iglesia de su fundador, que era Jesucristo. Las religiones han plantado serias objeciones, y algunas lo siguen haciendo hasta hoy, para asumir la teoría de los derechos humanos. Incluso se oponen a ella frontalmente por considerar que su formulación y fundamentación se mueven en el plano antropológico jurídico y pues carecen de base trascendente. Es más, se resisten a ponerlas en práctica en la sociedad y se sienten más cómodos en los contextos dictatoriales. Llegan incluso a negar valor a una ética que no tenga fundamentación trascendente. Las religiones suelen resistirse a practicar los derechos humanos en su seno, alegando que ellas deben de obedecer a los preceptos emanados de sus respectivos textos sagrados, que expresan la voluntad de Dios y no tienen por qué someterse a declaración humana alguna de derechos, por muy universal y consensuada que sea. Dicha actitud constituye una dificultad añadida para la globalización de los derechos humanos
a las que de por sí ya se plantean en un mundo donde impera el interés cremastítico sobre el respeto a los derechos humanos, el mercado sobre la democracia y la economía sobre la política. En el plano doctrinal, fíjense que aquí el problema radica eh, que a veces en la no coincidencia entre la voluntad de Dios expresada en los textos sagrados y la legislación civil aprobada democráticamente por los representantes del pueblo, entre las leyes reveladas y el derecho positivo. ¿Y qué pasa en el plano institucional? Pues en el plano institucional se producen permanentes conflictos entre el poder legislativo y las autoridades religiosas, porque éstas tienen por inmodificables determinados principios morales, que a su juicio pertenecen a la ley natural, de las que las jerarquías religiosas se consideran intérpretes legítimas y únicas. Es el caso, por ejemplo, de leyes sobre el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre homosexuales y la adopción, la investigación con células madres embrionarias, a las que se opone la jerarquía católica al tiempo que no reconoce la legitimidad a los representantes del pueblo para legislar sobre esas materias. Ya hemos visto durante los últimos años, por ejemplo en España, numerosos ejemplos al respecto en declaraciones de jerarcas católicos, a cuál más radicales y descalificatorias contra el gobierno y los legisladores, a quienes se les ha acusado de laicismo agresivo, fundamento laicista, golpe de Estado, política laicista y fobia religiosa del partido en el poder, suplantación cultural del humanismo cristiano, vertebrador de Europa, un humanismo cívico y materialista que oculta su totalitarismo de origen, y así, todos ellos alegando que no puede ser en derecho lo que no es por naturaleza, pero las descalificaciones no solo se han quedado en el plano verbal, sino que han desembocado en llamada a los parlamentarios católicos a no aprobar las leyes y una vez aprobadas a los jueces, alcaldes y concejales a desobedecerlas y a los ciudadanos incluso a movilizarse contra de ellas. La mayor dificultad de las religiones para con los derechos humanos en general está en su propia organización, que no es democrática y suele ser jerárquico-piramidal, hasta el punto de transgredir constantemente los derechos humanos en su seno, alegando en el caso de la Iglesia Católica que es la institución divina, que se mueve en el terreno espiritual y no político, y que su funcionamiento no es equiparable al de otras instituciones civiles. Por lo anterior, nos damos cuenta que la cara de las religiones es solo una. Hay otra más positiva y favorable a los derechos humanos que se traduce en la defensa de los derechos de los pobres y excluidos por la globalización neoliberal y de cuántas personas y colectivos que son marginados por razones de género, religión, etnia, raza y cultura. Cabe constatar a este respecto que no pocos líderes que trabajan en defensa de los derechos humanos y de la justicia social en el mundo pertenecen a distintas religiones y tradiciones espirituales. Con frecuencia basan su lucha en las religiones que profesan. En el ámbito cristiano, pues encontramos a personalidades destacadas como Martin Luther King, Desmond Tutu, Monseñor Oscar Romero o Ignacio Yacuría. El pastor, por ejemplo, Martin Luther King reconocía haber obtenido sus ideales de la formación cristiana recibida y de la técnica de la acción de Gandhi. A partir de esa doble inspiración, asumió la resistencia no violenta pues, contra la discriminación racial presente en cada momento de la vida de las personas y de las comunidades negras y en la defensa de los derechos civiles. Ahora, para Desmond Tutu, que era un arzobispo anglicano de África del Sur, la base del igualitarismo de la Biblia radica en la idea de que todo pertenece a Dios y que todos los seres humanos tienen igual dignidad ante los ojos de Dios. A partir de este principio, pues él protagonizó la lucha contra el apartheid y por la igualdad de derechos de blancos y negros en Sudáfrica. Monseñor Romero, que fue arzobispo de San Salvador, denunció los abusos del gobierno salvadoreño que legitimaba la violencia hasta convertirla en uno de los pilares del Estado y mantenían a la mayoría de los populares en una situación crónica de pobreza, pues de pobreza estructural. Eh, en el Islam, pues son numerosos los movimientos y líderes religiosos comprometidos con la defensa de los derechos humanos desde el interior mismo de la fe musulmana.
Un ejemplo, durante la presidencia de la República Islámica de Irán, Mohammad Hattani, perdón, un hijo de religioso chiita perteneciente a la dinastía del profeta, se mostró favorable a la democracia, así como a la teoría y a la práctica de los derechos humanos. Y estamos apenas hablando del 2002. La democracia no tiene sentido, y lo sabemos nosotros, sin los derechos humanos y sin reconocer, eh, que existen, que el hombre tiene derecho a dirigir su destino. En la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, destaca la científica social marroquí Fátima Bermisi, eh, y la juez iraní Chimri Ebadi. La primera ha publicado numerosas obras e investigaciones sobre las causas de la misoginia en el Islam, reportándose a los dichos misoginios atribuidos al profeta. Son muchos los líderes musulmanes y los movimientos islámicos que han luchado y luchan desde las propias fe en Alá y bajo la guía del profeta, en contra del colonialismo, a favor de la independencia y en defensa de los derechos humanos. Pero dentro de la tradición hindú también brilla con propia luz y expansiva Gandhi, que defendió los derechos humanos a través de la resistencia cívica y de la no violencia activa en el deber y en la fe en Dios. El judaísmo cuenta con luchadores por los derechos humanos en la sociedad y por la reforma interna de la propia religión. En el budismo también hay movimientos y corrientes que reformulan sus principios éticos en el horizonte de los derechos humanos, siguiendo la tradición de quién? De Buda, que defendió la igualdad de todos los derechos humanos y se opuso a la estructuración de la sociedad en casta. Un ejemplo luminoso de dicha reformulación y de la nueva práctica budista es el poeta y monje vietnamita Thich Nhat Hanh, exiliado en Francia y fundador de la Orden de la Identidad, que aborda los problemas de la justicia social y de la paz. El Dalai Lama constituye uno de los referentes mundiales más luminosos en el trabajo por la paz y en la defensa de los derechos humanos a partir de una doble revolución ética y espiritual que compagine armónicamente la compasión para el otro y la transformación interior. Muchas gracias.